Me llamo Fátima, tengo 70 años, y hasta hace 3 días, mi propio hijo creía que era una anciana indefensa a la que podía manipular como quisiera. ¡Qué equivocado estaba! Cuando Esteban me quebró el dedo índice de la mano derecha porque me negué a firmar como avalista de un financiamiento de $200,000 para la casa nueva de Andrea, mi nuera, pensó que me había doblegado. Pensó que el dolor y la humillación me harían ceder. Pero lo que él no sabía es que en ese preciso momento, mientras yo lloraba y fingía estar destruida, ya estaba planeando su caída. Y cuando al día siguiente fuimos al banco y él vio lo que aparecía en la pantalla de la computadora, se quedó completamente paralizado. Porque descubrió que su madre no era la vieja pobre que él creía conocer. Permítanme contarles cómo llegamos hasta aquí. Soy una mujer que ha perfeccionado el arte de pasar desapercibida. Durante años, después de la muerte de mi esposo hace 5 años, cultivé cuidadosamente la imagen de la viuda frágil que todos esperaban ver. Me visto con ropa discreta, siempre en tonos grises o marrones, nunca nada llamativo. Camino un poco más lento de lo necesario, dejo que mi voz tiemble ligeramente cuando hablo de temas importantes, y siempre llevo mi bastón, aunque en realidad no lo necesito. Es todo parte del disfraz perfecto. Mi casa es modesta, mi auto es viejo, y cuando mis vecinos me ven, susurran entre ellos sobre la pobre Fátima que vive con una pensión miserable. He escuchado sus comentarios. Qué lástima, tan sola, seguramente está pasando necesidades, sus hijos deberían ayudarla más. Si supieran la verdad, se quedarían sin palabras. Pero esta apariencia de vulnerabilidad no es accidental, es una estrategia que he construido meticulosamente, porque he aprendido que cuando la gente te subestima, cometen errores. Y los errores de otros se convierten en mi poder. Vivo en una casa pequeña de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, manejo mis propios asuntos con manos temblorosas que en realidad son firmes como el acero, y cuando mis hijos me visitan, siempre me comporto como la madre abnegada que se desvive por ellos. Les preparo comida, les doy dinero cuando me piden prestado, dinero que sé que nunca me devolverán, y escucho pacientemente sus problemas mientras asiento con la cabeza como una anciana comprensiva. Todo esto mientras observo, analizo y archivo cada detalle de sus verdaderas intenciones. Esteban, mi hijo mayor, tiene 35 años y siempre ha sido ambicioso, pero de esa manera peligrosa en la que la ambición no viene acompañada de trabajo duro o inteligencia real. Se casó con Andrea hace 3 años. Una mujer de 28 años que desde el primer día me miró como si fuera un obstáculo en su camino hacia una vida mejor. Ella es de esas personas que sonríe mientras te clava el puñal, que te abraza mientras calcula cuánto vales. Durante estos 3 años, he observado cómo ambos desarrollaban una relación extraña conmigo. Por un lado, me trataban con esa condescendencia fingida que se reserva para los ancianos, pero por otro lado, siempre estaban calculando, midiendo, preguntando sutilmente sobre mi situación económica. Las visitas de Esteban y Andrea se volvieron más frecuentes en los últimos meses, pero no porque se preocuparan por mi bienestar. Llegaban con pasteles baratos del supermercado, fingían interés en mi salud, y luego, inevitablemente, la conversación derivaba hacia el dinero. «Mamá, ¿estás segura de que estás bien económicamente?», me preguntaba Esteban con esa voz que fingía preocupación. «Deberías pensar en el futuro, en qué pasará cuando no puedas valerte por ti misma», añadía Andrea, acariciando mi mano con una ternura que me daba náuseas porque podía ver la falsedad detrás de sus ojos. Yo asentía débilmente, suspiraba como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros, y murmuraba cosas como «Ay, hijos, no sé qué sería de mí sin ustedes». Durante estos meses, perfeccioné mi actuación. Me quejaba de dolores imaginarios, mencionaba facturas que me preocupaban, hablaba de lo cara que estaba la vida. Incluso dejé algunas cuentas sin pagar adrede para que ellos las vieran cuando venían a visitarme. Quería que creyeran completamente que era una carga, una anciana en decadencia que dependía de su bondad. Y funcionó perfectamente. Sus miradas se volvieron más codiciosas, sus preguntas más directas, y sus intenciones más evidentes. Pero lo que no sabían es que cada palabra, cada gesto, cada insinuación, estaba siendo grabada en mi memoria como evidencia para el momento perfecto. El momento decisivo llegó hace exactamente una semana, un martes por la tarde que jamás olvidaré. Esteban y Andrea llegaron a mi casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una carpeta llena de papeles que traían bajo el brazo como si fuera un tesoro. «Mamá, tenemos una noticia maravillosa», anunció Andrea con esa voz melosa que usaba cuando quería algo importante. «Encontramos la casa de nuestros sueños».
Se sentaron en mi pequeña sala, en ese sofá gastado que he mantenido adrede para reforzar mi imagen de mujer con pocos recursos, y desplegaron fotografías de una mansión espectacular en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. «Mira qué belleza, mamá», decía Esteban mientras pasaba las fotos una por una, como si estuviera hipnotizándome. 5 habitaciones, 3 baños, jardín enorme, piscina, garaje para 2 autos. Es perfecta para formar una familia grande. Andrea asentía vigorosamente y agregaba detalles que sonaban ensayados. Y tiene una habitación en la planta baja que sería perfecta para ti, mamá. Podrías venir a vivir con nosotros. Estarías mucho mejor cuidada. La forma en que lo dijo me hizo entender inmediatamente que esa habitación sería más bien mi prisión dorada, el lugar donde me tendrían controlada mientras decidían qué hacer conmigo y mi dinero. Durante 20 minutos escuché su presentación perfectamente coordinada. Hablaban de hipotecas, de tasas de interés, de oportunidades únicas que no se podían dejar pasar. «Es una ganga, mamá», insistía Esteban. «Normalmente una casa así costaría $300,000, pero por problemas del vendedor anterior, la conseguimos por $200,000. Andrea complementaba: «Solo necesitamos una balista con buen historial crediticio, alguien de confianza. Y pensamos inmediatamente en ti». La trampa estaba tan bien construida que casi me dieron ganas de aplaudir su actuación. Fingí estar abrumada por la información, como era de esperarse de una anciana que supuestamente no entendía de finanzas complicadas. «No sé, hijos», murmuré con voz temblorosa, «eso de ser avalista suena muy serio. ¿Qué significa exactamente?» Esteban se acercó más, tomó mis manos entre las suyas con una ternura falsa que me revolvía el estómago, y me explicó con esa paciencia condescendiente que se usa con los niños. «Significa que si por alguna razón nosotros no pudiéramos pagar, tú responderías por nosotros. Pero eso nunca va a pasar, mamá. Yo tengo un trabajo estable, Andrea también trabaja, tenemos todo calculado». «Pero, ¿y si algo sale mal?», pregunté, interpretando a la perfección el papel de la anciana preocupada. «¿Qué pasaría con mi casa, con mis cosas?». Andrea intercambió una mirada rápida con Esteban, una de esas miradas que creían que yo no notaba pero que capté perfectamente. «Ay, mamá, no va a pasar nada malo», respondió Andrea con una risita nerviosa. «Además, piénsalo así, si algo terrible e impensable llegara a ocurrir, nosotros nos haríamos cargo de ti completamente. Nunca te faltaría nada». Era su forma elegante de decirme que si las cosas salían mal, me quitarían todo lo que tengo y me convertirían en su dependiente total. Esa noche, después de que se fueron prometiendo volver al día siguiente para ayudarme a entender mejor los papeles, me senté en mi cocina con una taza de té y analicé cada palabra de la conversación. No era solo una estafa financiera simple, era un plan mucho más sofisticado. Primero, me convertirían en avalista de una propiedad que probablemente costaba mucho más de lo que decían. Segundo, una vez que firmara, encontrarían la manera de defaultear el préstamo deliberadamente. Tercero, cuando el banco viniera por mi casa para cubrir la deuda, ellos aparecerían como mis salvadores, ofreciéndose a cuidarme en su nueva mansión mientras se quedaban con todo lo que yo había construido durante una vida de trabajo. Era un plan brillante, debo admitirlo. Pero tenían un problema: subestimaron completamente a su víctima. Durante los siguientes 3 días, mientras ellos creían que yo estaba considerando su generosa propuesta, yo estaba haciendo mis propias investigaciones. Llamé a Victoria, mi abogada de confianza, una mujer brillante de 40 años que maneja mis asuntos legales más importantes y que es una de las pocas personas que conoce mi verdadera situación financiera. «Victoria», le dije por teléfono, «necesito que investigues una propiedad y a 2 personas. Creo que están intentando estafarme». También contacté a Tomás, un investigador privado discreto que me había recomendado Victoria años atrás para otro asunto. «Tomás, necesito que sigas a mi hijo y a mi nuera. Quiero saber exactamente qué están haciendo, con quién se reúnen, qué papeles manejan. Y quiero que sea completamente confidencial». En 48 horas, tenía un expediente completo de la estafa que estaban planeando. La casa existía, sí, pero costaba $280,000, no $200,000. Esteban y Andrea habían acordado con el vendedor quedarse con la diferencia. Además, habían estado reuniéndose con un abogado especializado en bienes raíces que les había explicado exactamente cómo funciona el proceso de ejecución hipotecaria. El viernes por la noche,
Cuando regresaron para la conversación final, yo ya tenía todo listo para mi propia actuación. Les preparé café, serví galletas caseras, y me comporté como la abuela perfecta que finalmente había tomado una decisión. Hijos, les dije con voz temblorosa pero decidida, he pensado mucho en lo que me dijeron. Y tienen razón, ustedes siempre me han cuidado, siempre han estado ahí para mí. Sus caras se iluminaron de inmediato. Pero, continué, es una decisión muy grande para una vieja como yo. Necesito leer todos los papeles con calma, entender cada palabra. Fue entonces cuando la máscara de Esteban comenzó a caerse. Mamá, ya te explicamos todo. No hay nada complicado que entender. Solo necesitas firmar aquí y aquí, dijo señalando las líneas marcadas en los documentos. Su tono ya no era el del hijo paciente. Había una urgencia, una presión que no había estado ahí antes. Andrea se puso más nerviosa. Es que el vendedor nos está presionando, Fátima. Si no cerramos el trato este fin de semana, podríamos perder la casa. Mentira tras mentira, presión tras presión. Entiendo la urgencia, hijos, respondí manteniendo mi voz suave, pero es que no veo bien estos números pequeños. Déjenme ir por mis lentes de leer. Me levanté lentamente, como lo haría cualquier anciana, y caminé hacia mi habitación. Pero en lugar de buscar lentes, tomé mi teléfono y envié un mensaje de texto previamente preparado. Ya comenzó. Activen el plan. Cuando regresé a la sala, ellos estaban susurrando entre ellos, claramente discutiendo estrategias para presionarme más. Cuando regresé a la sala con mis lentes puestos, la tensión en el ambiente había cambiado completamente. Esteban y Andrea habían dejado de susurrar, pero podía ver en sus ojos esa impaciencia mal disimulada que tienen los estafadores cuando sienten que su víctima se les está escapando. Me senté lentamente en mi silla favorita, esa mecedora vieja que chirría un poco, y comencé a revisar los papeles con la meticulosidad exagerada de una anciana que supuestamente no entiende nada de finanzas. A ver, aquí dice que la propiedad vale $200,000, murmuré, acercándome los papeles a los ojos como si me costara trabajo leer. Pero aquí abajo hay otros números que no entiendo. Esteban se acercó inmediatamente, con esa sonrisa forzada que ya no engañaba a nadie. Mamá, esos son números técnicos del banco, impuestos y comisiones. No tienes que preocuparte por eso. Pero yo seguí insistiendo, interpretando a la perfección el papel de la vieja confundida. Es que no entiendo por qué aquí dice una cantidad y acá otra. En mis tiempos, cuando tu padre y yo compramos esta casa, los números eran más claros. Andrea intervino con esa voz melosa que ya me tenía harta. Ay, Fátima, es que ahora todo es más complicado por las regulaciones del gobierno. Lo importante es que nosotros nos hacemos cargo de todo. Durante los siguientes 30 minutos, mantuve esa danza de fingir leer, hacer preguntas inocentes, y mostrarme abrumada por la complejidad de los documentos. Pero cada pregunta que hacía era estratégica, diseñada para hacerlos revelar más detalles de su plan. ¿Y si ustedes se divorcian?, pregunté de repente, como si fuera una preocupación que acabara de ocurrírseme. ¿Qué pasaría con la casa y conmigo como avalista? La pregunta los tomó por sorpresa. Esteban tartamudeó. Mamá, ¿por qué dices esas cosas? Nosotros estamos muy bien. Pero Andrea me miró con una frialdad que confirmó mis sospechas. Ni siquiera entre ellos había confianza real. Seguí presionando con preguntas aparentemente ingenuas pero devastadoramente precisas. ¿Y si uno de ustedes pierde el trabajo? ¿Y si se enferman? ¿Y si hay una crisis económica como la que vivimos hace unos años? Con cada pregunta, sus respuestas se volvían más vagas, más evasivas, más desesperadas. Era como ver a dos malos actores tratando de improvisar un guión que se les desmoronaba en las manos. Mamá, no puedes vivir pensando en todo lo malo que podría pasar, dijo Esteban, y por primera vez escuché irritación real en su voz. Tienes que confiar en nosotros. Ahí fue cuando decidí jugar mi primera carta fuerte. Hijos, les dije con voz quebrada, es que tengo miedo. Soy una vieja sola, y si algo sale mal, ¿qué va a hacer de mí? Me permití que las lágrimas aparecieran en mis ojos, lágrimas reales porque aunque estaba actuando, la traición de mi propio hijo sí me dolía en el fondo del corazón. Es que esta casa es lo único que tengo. Si la pierdo, me quedo en la calle. Era el momento perfecto para que cualquier hijo verdadero me consolara, me abrazara, me asegurara que jamás me dejaría desamparada.
Pero Esteban no hizo nada de eso. En cambio, se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar de un lado al otro de mi pequeña sala como un animal enjaulado. Mamá, estás siendo ridícula. Te estamos ofreciendo la oportunidad de vivir en una casa hermosa, de estar cuidada, de formar parte de algo mejor. Su voz había subido de volumen y ya no había ni rastro de la paciencia fingida. Pero siempre tienes que complicar todo, siempre tienes que ser tan negativa. Andrea trató de calmarlo, pero yo pude ver el pánico en sus ojos. Se daban cuenta de que su plan perfecto se estaba desmoronando. Fue entonces cuando Andrea cambió de estrategia y decidió jugar la carta emocional. Se acercó a mi silla, se arrodilló junto a mí, y tomó mis manos con una ternura tan falsa que me dieron ganas de apartarme de inmediato. Fátima, me dijo con voz suave, entiendo tus miedos. Es normal que una mujer de tu edad se sienta insegura. Cada palabra estaba calculada para sonar maternal, pero el efecto era el opuesto. Pero piénsalo así, nosotros somos tu familia. Esteban es tu hijo, tu sangre. ¿Crees realmente que te haríamos daño? Era una manipulación psicológica perfecta, usando mi amor maternal contra mí. Además, continuó Andrea, piensa en los nietos que podrías tener. En esa casa grande, podrías tener tu propio jardín, tu propia habitación con baño privado. Podrías pasar tus últimos años rodeada de familia, no aquí sola en esta casa vieja que cada día necesita más reparaciones. Era cruel cómo usaba mi soledad y mi edad como armas contra mí. Pero lo que ella no sabía es que cada palabra estaba siendo grabada por el dispositivo diminuto que Victoria había instalado en mi collar, un collar que parecía una simple joya de anciana pero que era en realidad tecnología de punta. Dejé que el silencio se extendiera por unos segundos, como si estuviera considerando profundamente sus palabras. Luego suspiré profundamente, como si hubiera tomado una decisión dolorosa pero necesaria. Tienen razón, murmuré finalmente. Soy una vieja tonta que se asusta por todo. Ustedes son mi familia, son lo único que tengo en este mundo. Vi cómo sus caras se relajaban inmediatamente, como intercambiaban miradas de triunfo. Pensaron que habían ganado. Pero, añadí, levantando un dedo tembloroso, necesito una noche más para pensarlo. Es una decisión muy grande para mi cabecita vieja. Esteban estaba a punto de protestar, pero Andrea le puso una mano en el brazo para detenerlo. Ella era más inteligente, sabía que presionar demasiado podría arruinar todo. Por supuesto, Fátima, dijo con una sonrisa radiante. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda que la oportunidad no va a durar para siempre. Esa noche, después de que se fueron, llamé inmediatamente a Victoria. Ya tengo todo lo que necesito de esta primera fase, le dije. Las grabaciones están perfectas. Ahora necesito que prepares la segunda parte del plan. Victoria, que conocía mi verdadera naturaleza mucho mejor que mis propios hijos, se rió suavemente al teléfono. Fátima, a veces me das miedo. Pero también me das mucha satisfacción ver cómo les da su merecido a los estafadores. Al día siguiente, sábado por la mañana, les envié un mensaje de texto a Esteban y Andrea. Hijos, ya tomé mi decisión. Estoy lista para firmar. Vengan cuando puedan. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Perfecto, mamá. Estaremos ahí en 1 hora. ¡Qué emocionante! Podía imaginar sus caras de júbilo, sus abrazos de celebración, su sensación de victoria total. Si hubieran sabido lo que realmente los esperaba, habrían salido corriendo en dirección opuesta. Pasé esa hora preparándome meticulosamente. Me puse mi vestido gris más viejo, el que me hacía ver especialmente frágil y desvalida. Me arreglé el pelo de manera descuidada, como lo haría una anciana que ya no se preocupa por su apariencia. Incluso practiqué mi temblor de manos y mi caminar vacilante. Pero por dentro, estaba más alerta y más fuerte que nunca. Era como un cazador esperando el momento perfecto para cerrar la trampa. Cuando Esteban y Andrea llegaron ese sábado por la mañana, traían consigo una energía eufórica que resultaba casi cómica. Entraron a mi casa como conquistadores que llegan a reclamar su territorio, cargando carpetas, bolígrafos especiales, y hasta una botella de champán barata para celebrar. «Mamá, qué día tan hermoso», exclamó Esteban con una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. «Es el día perfecto para cambiar nuestras vidas para mejor». Andrea llevaba puesto un vestido rojo brillante que jamás había usado antes en mis presencias,
como si quisiera celebrar por adelantado su victoria. Me comporté exactamente como esperaban, la anciana nerviosa pero resignada que finalmente había tomado la decisión correcta. «Ay, hijos», les dije con voz temblorosa mientras los hacía pasar a la sala, «no dormí nada anoche pensando en todo esto. Pero tienen razón, ustedes saben más que yo de estas cosas modernas». Les serví café en mis tazas más viejas, esas de porcelana despostillada que había reservado específicamente para esta ocasión, reforzando mi imagen de mujer con pocos recursos y muchas preocupaciones. Esteban desplegó los documentos sobre mi mesa de centro con la ceremonia de alguien que está a punto de firmar un tratado histórico. «Mira, mamá, aquí está todo perfectamente organizado. Solo necesitas firmar en estas 3 páginas que ya marqué con una X». Señaló las líneas con un bolígrafo dorado que seguramente había comprado especialmente para la ocasión. «Es muy simple, solo tu nombre y la fecha. En menos de 5 minutos, todo estará listo». Andrea agregó con esa voz melosa que ya me tenía completamente harta, «y después podemos ir a celebrar con un almuerzo rico. ¿Qué te parece?». Tomé el primer documento con manos que fingía que temblaban, y comencé a leer lentamente, moviendo los labios como lo hacen las personas mayores cuando se concentran mucho. «A ver», murmuré, «aquí dice que yo me comprometo a... Ay, hijos, estas palabras tan complicadas me marean». Era una actuación perfecta de la anciana abrumada por la jerga legal, pero en realidad estaba leyendo cada cláusula con la precisión de un abogado experimentado. Y lo que vi confirmó todas mis sospechas. No era solo un aval simple, sino una garantía total que incluía todos mis bienes presentes y futuros. «Mamá, no necesitas leer todo eso», interrumpió Esteban con una impaciencia que ya no podía disimular completamente. «Confía en nosotros. Ya revisamos todo con nuestro abogado. Es estándar, completamente normal». Pero yo seguí con mi teatro, señalando párrafos específicos y haciendo preguntas que sonaban ingenuas pero que en realidad eran devastadoramente precisas. «Aquí dice algo sobre bienes muebles e inmuebles». «¿Qué significa eso exactamente? ¿Se refiere también a mis cosas personales?». Andrea intercambió una mirada nerviosa con Esteban antes de responder. «No, Fátima. Eso es solo formalidad legal. Se refiere únicamente a la casa, nada más». Mentira número 53. Pero ¿quién contaba ya? Además, añadió con una risita forzada, ni siquiera va a ser necesario usar esa cláusula porque nosotros vamos a pagar todo religiosamente. Esteban asintió vigorosamente. «Exacto, mamá. Es solo un papel que pide el banco, pero nunca va a pasar nada malo». Seguí fingiendo leer durante otros 10 minutos, haciendo pausas dramáticas y suspiros preocupados, hasta que finalmente declaré: «Bueno, hijos, si ustedes dicen que está bien, entonces debe estar bien». Tomé el bolígrafo con una mano que exageré que temblaba, y me acerqué al primer documento. Pero justo cuando estaba a punto de firmar, me detuve abruptamente. «¡Ay, qué tonta soy!», exclamé como si acabara de recordar algo crucial. «No puedo firmar sin mis lentes de leer buenos. Estos que tengo puestos son para ver de lejos». Esteban resopló con frustración verli contenida. «Mamá, ya revisaste todo. No necesitas otros lentes para firmar tu nombre». Pero yo ya me estaba levantando lentamente de mi silla, interpretando a la perfección el papel de la anciana obsesiva con los detalles. «No, hijo. Mi doctora siempre me dice que para leer letra pequeña necesito mis lentes especiales. Dame un minutito». Me dirigí hacia mi habitación con pasos lentos y vacilantes, mientras escuchaba sus susurros desesperados detrás de mí. Una vez en mi habitación, actué rápidamente. Envié un mensaje de texto codificado a Victoria: «Los peces están en la red». También activé la segunda grabadora que tenía escondida en mi cartera, porque sabía que lo que venía después iba a ser la parte más crucial de toda la evidencia. Cuando regresé a la sala con mis lentes especiales, que en realidad eran exactamente iguales a los que ya tenía puestos, encontré a Esteban caminando nerviosamente de un lado al otro, mientras Andrea revisaba compulsivamente su teléfono. «Perdón por la demora, hijos», dije con mi voz más dulce y anciana. «Ya saben cómo somos los viejos con nuestras manías». Me senté nuevamente y tomé el bolígrafo, acercándome al primer documento. Pero entonces, como si fuera una ocurrencia completamente espontánea, levanté la vista y los miré con ojos llenos de amor maternal fingido. «Antes de firmar», dije suavemente, «¿me pueden prometer algo?».
Sus caras se tensaron inmediatamente, como si presintieran que algo no iba bien. ¿Qué cosa, mamá?, preguntó Esteban con voz cautelosa. Prométeme, continué con voz quebrada por la emoción fingida, que si algo sale mal, si tienen problemas para pagar, me van a avisar inmediatamente. No quiero que sufran en silencio, tratando de protegerme. Era la trampa perfecta. Cualquier hijo real habría aprovechado ese momento para tranquilizar genuinamente a su madre, para asegurarle que jamás la defraudarían. Pero estos dos estafadores cayeron directamente en mi red. Andrea fue la primera en responder, y sus palabras fueron como oro puro para mi grabación. Ay, Fátima, por supuesto. Pero la verdad es que si llegáramos a tener problemas, tú estarías mucho mejor viviendo con nosotros en la casa nueva que aquí sola. Esteban complementó la declaración con una honestidad brutal que me heló la sangre. Exacto, mamá. Y si por alguna razón tuviéramos que usar tu casa como garantía, nosotros nos haríamos cargo de ti completamente. Te daríamos un lugar donde vivir y nunca te faltaría comida ni cuidados. Ahí estaba, la confesión completa de sus intenciones reales. No solo planeaban usar mi casa como garantía sabiendo que no podrían pagar, sino que ya habían calculado convertirme en su dependiente total una vez que me quitaran todo. Era un plan diabólico de esclavitud disfrazada de amor filial. Pero mantuve mi expresión de anciana conmovida por su generosidad y murmuré: «Ay, hijos, qué buenos son conmigo. No sé qué haría sin ustedes». Finalmente, con gran ceremonia y temblor fingido en las manos, firmé el primer documento. Luego el segundo. Y cuando llegué al tercero, el más importante, el que me convertía en responsable total de la deuda, hice una pausa dramática. Este último papel se ve más complicado, observé. ¿Están seguros de que es necesario? La desesperación en sus ojos era casi palpable. Sí, mamá, dijeron casi al unísono. Es el más importante de todos. Firmé también el tercer documento, y en el momento en que puse la fecha, Esteban y Andrea literalmente suspiraron de alivio. «Listo», exclamó Esteban, recogiendo los papeles como si fueran billetes de lotería ganadores. «Ya está todo resuelto». Andrea me abrazó con una efusividad que me dio náuseas. «Fátima, eres la mejor suegra del mundo. No sabes la felicidad que nos has dado». Incluso abrieron la botella de champán barata y sirvieron 3 copas, brindando por el futuro brillante que nos espera a todos. Durante los siguientes 30 minutos, mantuvieron una conversación eufórica sobre los planes para la casa nueva, sobre cómo iba a ser mi habitación, sobre las fiestas familiares que íbamos a tener. Todo era mentira, por supuesto, pero los dejé fantasear mientras yo mentalmente repasaba cada elemento de mi contraataque. Cuando finalmente se fueron, cargando los documentos firmados como trofeos de guerra, me despedí desde la puerta con lágrimas en los ojos y una sonrisa temblorosa. Que Dios los bendiga, hijos. Espero que todo salga bien. En el momento en que su auto desapareció por la esquina, mi expresión cambió completamente. Entré a mi casa, cerré la puerta con llave, y me dirigí directamente al teléfono. «Victoria», dije cuando ella contestó, «ya está todo listo. Tengo las firmas, tengo las grabaciones, y tengo las confesiones de sus intenciones reales». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego Victoria se rió con esa risa que reservaba para los momentos de triunfo legal absoluto. «Fátima, eres una mujer peligrosa. Me da lástima tu hijo, pero se lo buscó». Los siguientes 3 días fueron una obra maestra de paciencia y planificación estratégica. Mientras Esteban y Andrea celebraban su supuesta victoria, corriendo de un lado al otro haciendo trámites bancarios y presumiendo con sus amigos sobre su próxima mansión, yo me movía silenciosamente como una araña tejiendo la telaraña perfecta. Cada mañana despertaba con una sensación de poder que no había experimentado en años, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo, yo controlaba completamente el tablero de juego. El lunes por la mañana, Victoria vino a mi casa disfrazada como una trabajadora social del gobierno. Llevaba una carpeta oficial, una identificación falsa, y la actitud aburrida de alguien que hace visitas rutinarias a personas mayores. Si alguien la hubiera visto, habría pensado que era solo otra burocrática haciendo inspecciones de bienestar social. Pero en realidad, estábamos refinando cada detalle de mi venganza. «Las grabaciones son perfectas», me informó mientras revisaba los audios en su dispositivo. «Tienes confesiones explícitas de fraude, manipulación emocional y planes premeditados de despojarte de tus bienes».
Victoria había trabajado toda la noche preparando un expediente que haría temblar a cualquier fiscal. «Mira esto», me dijo, mostrándome fotografías de alta resolución que Tomás había tomado de Esteban y Andrea reuniéndose con su abogado cómplice. Los tenemos entrando y saliendo del bufete de abogados 3 veces en 2 semanas, siempre con documentos relacionados con ejecuciones hipotecarias. También tenía copias de mensajes de texto entre ellos que Tomás había obtenido de manera completamente legal a través de contactos en las compañías telefónicas. Los mensajes eran devastadores. Hablaban de mí como la vieja tonta, calculaban cuánto tiempo les tomaría deshacerse de ella y hasta discutían planes para vender mis pertenencias. Pero esto es solo el aperitivo, continuó Victoria con una sonrisa que me daba escalofríos de satisfacción. La verdadera sorpresa viene mañana en el banco. Me explicó que había estado trabajando con el gerente del banco, un hombre llamado Rafael que había sido compañero de universidad de Victoria y que tenía una reputación impecable en la industria financiera. Rafael está indignado con la situación. Dice que ha visto muchos casos de abuso financiero contra ancianos, pero nunca uno tan descaradamente planificado como este. El martes por la tarde, recibí la llamada que estaba esperando. Era Esteban, con una voz que trataba de sonar casual, pero que no podía ocultar su nerviosismo. «Mamá, necesitamos que vengas al banco mañana para finalizar algunos papeles. Es solo una formalidad, pero tu presencia es necesaria». Fingí la confusión apropiada. «¿Más papeles, hijo?» Pensé que ya habíamos terminado con todo eso el sábado. Su respuesta fue evasiva. «Sí, pero el banco necesita confirmar algunos detalles contigo directamente. Es protocolo estándar». Andrea se escuchaba de fondo, susurrándole instrucciones que no podía distinguir claramente. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad sino por anticipación pura. Era como la víspera de Navidad, pero en lugar de regalos, iba a recibir justicia. Me levanté temprano, me vestí cuidadosamente con mi ropa de anciana más convincente, practiqué mis expresiones de confusión y mi caminar vacilante. Incluso me puse un poco de maquillaje para parecer más pálida y frágil. Cada detalle era importante porque sabía que esta sería la actuación más crucial de mi vida. A las 10 de la mañana del miércoles, Esteban llegó a recogerme. Venía solo, porque según me explicó, Andrea tenía una cita médica importante que no podía cancelar. Mentira evidente. Probablemente ella estaba demasiado nerviosa para enfrentar lo que creían que sería la formalidad final de su estafa. Durante el trayecto al banco, Esteban intentó prepararme para lo que me esperaba. «Mamá, el gerente va a hacerte algunas preguntas sobre tu situación financiera. Solo responde con honestidad, no trates de impresionar a nadie ni de ocultar nada». «¿Qué tipo de preguntas, hijo?», le pregunté con voz inocente. «Ah, cosas normales. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? Si tienes otras deudas, si entiendes las responsabilidades de ser avalista. Es protocolo del banco, nada personal». Lo que Esteban no sabía es que esas preguntas eran exactamente las que yo había sugerido a Rafael, diseñadas específicamente para crear el momento perfecto para mi revelación. «¿Y si no sé responder alguna pregunta?», insistí. «No te preocupes, mamá. Yo estaré ahí para ayudarte con cualquier cosa que no entiendas». Cuando llegamos al banco, Rafael nos estaba esperando en su oficina. Era un hombre distinguido de unos 50 años, con esa presencia autoritaria que inspira confianza inmediata. Su oficina estaba arreglada perfectamente para la ocasión, documentos organizados, computadora encendida y una atmósfera de seriedad profesional que hizo que Esteban se pusiera visiblemente más nervioso. «Buenos días, señora Fátima», me saludó Rafael con cortesía perfecta. «Es un placer conocerla finalmente. He escuchado mucho sobre usted». La reunión comenzó de manera rutinaria, con Rafael explicándome los términos del préstamo y las responsabilidades de un avalista. Yo interpreté a la perfección el papel de la anciana abrumada pero cooperativa, haciendo preguntas básicas y mostrando la confusión apropiada ante los términos técnicos. Esteban intervenía constantemente, tratando de acelerar el proceso y minimizar cualquier complicación. «Mamá entiende todo perfectamente», decía cada vez que yo hacía una pausa para procesar la información. Fue entonces cuando Rafael hizo la pregunta crucial. «Señora Fátima, para completar este proceso, necesito verificar su situación financiera actual. ¿Podría proporcionarme información sobre sus cuentas bancarias y activos?». Esteban se tensó inmediatamente. «¿Es realmente necesario?», preguntó.
Ella es una pensionada simple, no tiene mucho que declarar. Rafael lo miró con una seriedad que habría intimidado a cualquiera. Señor, cuando alguien se convierte en avalista de una cantidad tan significativa, el banco está obligado por ley a verificar su capacidad financiera real. Por supuesto, respondí con voz temblorosa, fingiendo estar nerviosa por tener que revelar mis modestos recursos. No tengo mucho, pero puedo mostrarles lo que tengo. Saqué de mi cartera una libreta de ahorros vieja y descolorida, la misma que había usado durante años para mantener mi charada de pobreza. Esta es mi cuenta principal, dije, entregándosela a Rafael con manos que fingía que temblaban. Ahí está todo lo que tengo. Rafael tomó la libreta y la abrió ceremoniosamente. Durante unos segundos que parecieron eternos, estudió los números en silencio. Luego levantó la vista hacia su computadora y comenzó a teclear. Esteban se inclinó hacia adelante, tratando de ver los números, pero desde su ángulo no podía distinguir nada claramente. Interesante, murmuró Rafael después de unos momentos. Señora Fátima, ¿está usted segura de que esta es su única cuenta bancaria? Sí, señor, respondí con la inocencia perfecta. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Rafael me miró por encima de sus lentes con una expresión que mezclaba sorpresa profesional con algo que parecía admiración. No hay ningún problema, señora. De hecho, es todo lo contrario. Se volvió hacia su computadora y giró la pantalla para que tanto Esteban como yo pudiéramos verla claramente. Según nuestros registros, usted tiene cuentas en 3 bancos diferentes, con un saldo total combinado de aproximadamente $2.800.000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esteban se quedó completamente paralizado, con la boca abierta y los ojos fijos en la pantalla como si estuviera viendo un fantasma. Los números estaban ahí, claros e incontrovertibles. Cuenta tras cuenta, inversión tras inversión, un patrimonio que él jamás había imaginado que existiera. Además, continuó Rafael, disfrutando claramente del momento, tiene propiedades de inversión en 2 estados diferentes, un portafolio diversificado de acciones y bonos, y un fideicomiso establecido hace 5 años que genera ingresos pasivos de aproximadamente $15.000 mensuales. Pero, tartamudeó Esteban. Mamá, tú siempre dijiste que vivías con una pensión miserable. Te quejabas de las cuentas, del dinero que no te alcanzaba. Su voz se quebró en la última palabra, como si finalmente entendiera la magnitud de su error. Rafael intervino con una sonrisa profesional que tenía un filo peligroso. Señor, su madre es lo que nosotros llamamos una inversionista discreta. Hay muchas personas mayores que prefieren mantener un perfil bajo respecto a su verdadera situación financiera. Yo mantuve mi expresión de anciana confundida, como si no entendiera por qué todos parecían tan sorprendidos. ¿He hecho algo malo?, pregunté con voz pequeña. Es que mi difunto esposo siempre me dijo que era mejor no presumir el dinero que uno tiene. Rafael asintió comprensivamente. Su esposo era un hombre muy sabio, señora Fátima. La discreción financiera es una virtud que pocos practican hoy en día. La expresión en la cara de Esteban era un poema épico de shock, incredulidad y horror creciente. Sus ojos iban de la pantalla de la computadora a mi rostro, tratando de procesar la información que acababa de recibir como si fuera un idioma extraterrestre. Mamá, susurró finalmente, con una voz que sonaba como si viniera de ultratumba, tú sabías de todo este dinero. Mantuve mi actuación de anciana inocente hasta el final. Ay, hijo, claro que sabía. Pero tu papá siempre me decía que el dinero no se anda contando en público. Es de mala educación. Rafael, que obviamente estaba disfrutando cada segundo de la revelación, continuó leyendo de su pantalla con la meticulosidad de un contador público. También veo aquí que tiene certificados de depósito por valor de $500.000 que vencen el próximo año, y una cuenta de inversión en el extranjero que, bueno, prefiero no mencionar los números específicos por privacidad, pero digamos que es considerable. Cada palabra era como un martillazo en la cabeza de Esteban, que había pasado de la euforia total a la desesperación más absoluta en cuestión de minutos. Pero entonces, logró articular Esteban después de varios intentos fallidos. ¿Por qué vivías como si no tuvieras dinero? ¿Por qué te quejabas de las cuentas? ¿Por qué pedías dinero prestado para las reparaciones de la casa? Su voz había subido una octava, como si fuera un adolescente confrontando a sus padres por una injusticia percibida. Era patético verlo así, pero también extraordinariamente satisfactorio. Ay, mi amor,
Le respondí con esa paciencia infinita que se reserva para los niños pequeños. Es que tu papá me enseñó que la mejor manera de conocer a las personas es ver cómo se comportan cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. El golpe fue devastador y certero. Vi cómo la comprensión total de lo que había estado haciendo durante años finalmente penetraba en su cerebro. No era solo que yo tuviera dinero, era que había estado probándolo a él, evaluando su carácter, midiendo su amor filial genuino versus su codicia. Y él había fallado espectacularmente en cada prueba. Durante estos últimos años, continué con voz suave pero implacable, he estado esperando que alguno de mis hijos me visitara simplemente porque me ama, no porque necesita algo de mí. Rafael, que había sido perfectamente briefeado por Victoria sobre el timing exacto de cada revelación, eligió ese momento para introducir el siguiente elemento de nuestra estrategia. Señor Esteban, dijo con tono profesional pero con un subtexto de reproche que era inconfundible, dadas las circunstancias financieras reales de su madre, debo preguntarle, ¿está usted absolutamente seguro de que quiere proceder con este préstamo? La pregunta sonaba inocente, pero estaba cargada de implicaciones. Si Esteban tenía algo de inteligencia emocional, este era el momento perfecto para retroceder, disculparse y tratar de salvar algo de su relación conmigo. Pero Esteban no tenía inteligencia emocional. En su lugar, tenía codicia pura y desesperación. Por supuesto que queremos proceder, respondió con una agresividad que sorprendió incluso a Rafael. Mi madre ya firmó todos los papeles. Ella está de acuerdo en ser avalista. Su voz había adquirido un tono defensivo y ligeramente amenazante, como si Rafael fuera el enemigo que trataba de interponerse entre él y su botín. Además, si ella tiene tanto dinero, entonces no hay ningún riesgo para nadie, ¿verdad? Era la respuesta perfecta para mis propósitos. En lugar de mostrar remordimiento por haber tratado de estafarme, o gratitud por descubrir que su madre no era la anciana indigente que él creía, Esteban había elegido doblar la apuesta. Había confirmado públicamente, frente a un testigo oficial del banco, que él sabía exactamente lo que estaba haciendo y que no tenía intención de detenerse. Tienes razón, hijo, le dije con una sonrisa que él interpretó como sumisión maternal, pero que en realidad era pura predatoria satisfacción. No hay riesgo para nadie. Rafael procedió entonces con la parte más deliciosa de todo el plan. Muy bien, entonces completemos el proceso, anunció, sacando una nueva carpeta de su escritorio. Señor Esteban, necesito que firme estos documentos adicionales. Esteban, todavía tambaleándose por la revelación sobre mi fortuna, tomó los papeles sin leerlos cuidadosamente. Si hubiera sido más inteligente, habría notado que entre los documentos había formularios de declaración jurada sobre sus intenciones, waivers de responsabilidad y, lo más importante, autorizaciones para que el banco grabara todas nuestras conversaciones como parte de su protocolo de prevención de fraude. ¿Qué son estos papeles?, preguntó distraídamente mientras firmaba página tras página. Protocolo estándar del banco, respondió Rafael con la autoridad de alguien que ha manejado miles de transacciones similares. Declaraciones de buena fe, confirmaciones de que entiende los términos del préstamo, autorización para verificaciones crediticias adicionales. Cada firma que Esteban ponía en esos documentos era otro clavo en su propio ataúd legal, pero él estaba demasiado abrumado por la codicia y la confusión para darse cuenta. Cuando terminamos con el papeleo, Rafael nos acompañó hasta la puerta de su oficina con la cortesía profesional perfecta. Señora Fátima, me dijo, tomando mi mano entre las suyas con un respeto que era completamente genuino, ha sido un verdadero honor conocerla. Su esposo debe haber sido un hombre muy inteligente para haberle enseñado tanto sobre finanzas y discreción. Luego se dirigió a Esteban con una expresión que había cambiado sutilmente. Señor, espero que aprecie la bendición que tiene en una madre tan excepcional. Durante el trayecto de regreso a mi casa, Esteban condujo en un silencio que era casi físico en su intensidad. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de procesar no solo la información sobre mi fortuna, sino también las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Finalmente, cuando estábamos a 2 calles de mi casa, explotó. Mamá, no puedo creer que me hayas mentido durante todos estos años. Pensé que estabas luchando económicamente. Me preocupaba por ti. ¿Te preocupabas por mí?, le pregunté con una voz que mantenía su tono suave, pero que había adquirido un filo que él nunca había escuchado antes. ¿Es por eso que viniste con Andrea a presionarme para que firmara como avalista de una casa que ustedes no pueden pagar? ¿Es por eso que me quebraste el dedo cuando me negué inicialmente?
Esa era tu manera de mostrar preocupación. Era la primera vez en toda esta charada que había mencionado directamente su agresión física, y el efecto fue inmediato. Esteban se puso pálido como un fantasma. Mamá, eso fue, estaba muy estresado, no quise lastimarte. Su voz se desintegró en tartamudeos patéticos. Además, pensé que realmente necesitabas nuestra ayuda, que estar sola en esa casa vieja no era bueno para ti. Cada excusa sonaba más desesperada que la anterior. Y Andrea y yo pensamos que vivir con nosotros te daría una mejor calidad de vida en tus últimos años. Mis últimos años, repetí lentamente, saboreando las palabras. Ya decidiste por mí cuánto tiempo me queda de vida. El auto se detuvo frente a mi casa, pero ninguno de los dos hizo ademán de salir. Esteban, continué, y por primera vez en años usé su nombre completo en lugar de hijo o mi amor. ¿Realmente crees que no me di cuenta de que tus visitas aumentaron cuando empezaste a tener problemas financieros? ¿Crees que no noté que Andrea comenzó a hacer preguntas sobre mi testamento y mis propiedades? La confrontación que había estado evitando durante meses finalmente estaba ocurriendo, pero ahora yo tenía todas las cartas en la mano. ¿Crees que soy tan tonta como para no darme cuenta de que ustedes dos estaban planeando algo cuando empezaron a hablar sobre casas, préstamos, y la conveniencia de que yo viviera, cuidada, por ustedes? Esteban abrió la boca para protestar, pero yo continué implacablemente. ¿Y realmente pensaste que una mujer que logró construir una fortuna de casi $3 millones no iba a darse cuenta cuando sus propios hijos trataran de estafarla? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Esteban encontró su voz, pero cuando habló, sonó como un niño atrapado en una mentira. Mamá, nunca quisimos estafarte. Solo pensamos que sería mejor para todos sí. Sí que, Esteban, lo interrumpí. ¿Si me robaban mi casa? ¿Si me convertían en su dependiente? ¿Si me quitaban mi independencia y mi dignidad para que ustedes pudieran vivir en una mansión que no se han ganado? La verdad estaba finalmente sobre la mesa, cruda y sin adornos. Esteban se derrumbó completamente, apoyando la cabeza en el volante como un hombre derrotado. No sabía qué hacer, murmuró. Andrea y yo tenemos tantas deudas, tantos problemas. Pensé que si tú tenías esa casa, y si algo llegaba a pasar, nosotros podríamos cuidarte y quedarse con todo lo que tengo. Terminé la frase por él. Sí, Esteban. Entiendo perfectamente lo que pensaron. Me bajé del auto con la dignidad serena de una reina que acaba de presenciar la confesión de un traidor. Esteban permaneció sentado, aferrado al volante como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Mamá, espera. Me gritó cuando me dirigía hacia la puerta de mi casa. Necesitamos hablar de esto. Necesitamos arreglar las cosas. Me detuve sin voltear a verlo y respondí con una voz que era más fría que el hielo de enero. Ya no hay nada que arreglar, Esteban. Ya hiciste tu elección cuando decidiste que tu madre era un obstáculo a eliminar en lugar de una persona a amar. Entré a mi casa y cerré la puerta, pero no con el portazo dramático que él esperaba. Fue un cierre definitivo, final, como el sonido de una tumba sellándose para siempre. Desde mi ventana lo vi permanecer ahí durante casi 10 minutos, probablemente esperando que yo saliera a consolarlo, a perdonarlo, a comportarme como la madre abnegada que siempre había sido. Pero esa mujer había muerto el momento en que él quebró mi dedo. La mujer que quedaba era alguien completamente diferente. Tan pronto como su auto desapareció por la esquina, marqué el número de Victoria. Ya terminó la primera fase, le informé. Tengo su confesión completa grabada en el auto, tengo su SOC documentado ante mis finanzas reales, y tengo su confirmación de que va a proceder con la estafa a pesar de saber la verdad. Victoria se rió con esa risa que daba miedo. Fátima, eres más despiadada que cualquier abogado que conozco. Ahora viene la parte realmente divertida. Durante las siguientes 48 horas, Esteban y Andrea vivieron en una burbuja de negación y autoengaño que era fascinante de observar. Tomás, mi investigador privado, me mantenía informada de todos sus movimientos. Habían decidido proceder con la compra de la casa como si nada hubiera pasado, como si el descubrimiento de mi fortuna fuera simplemente un detalle interesante pero irrelevante para sus planes. Se están comportando como si hubieran ganado la lotería, me reportó Tomás. Ayer fueron a una tienda de muebles caros y gastaron $4,000 en una sala de estar, todo a crédito. El jueves por la mañana,
Andrea tuvo la audacia de llamarme por teléfono. Su voz era una mezcla tóxica de falsa preocupación y manipulación calculada. Fátima, estoy muy preocupada por ti. Esteban llegó a casa muy alterado después de la visita al banco. Dice que estás enojada con nosotros. Fingí la confusión perfecta. ¿Enojada? No, hija, no estoy enojada. Solo estoy sorprendida de que ustedes quieran proceder con la compra de la casa ahora que saben que yo no soy la anciana pobre que creían. Andrea tartamudeó por unos segundos antes de responder. Es que, Fátima, el dinero no cambia nada entre nosotros. Nosotros te queremos igual, tengas mucho o poco. Era una mentira tan descarada que casi me dieron ganas de aplaudir su descaro. Por supuesto, hija, le respondí con dulzura venenosa. El amor verdadero no se mide en dinero. Por eso estoy segura de que si yo fuera realmente pobre como ustedes creían, me habrían querido y cuidado exactamente igual, ¿verdad? La pregunta la dejó sin palabras porque ambas sabíamos la respuesta real. Si yo hubiera sido genuinamente la anciana indigente que ellos pensaban, jamás me habrían ofrecido vivir en su mansión nueva. Me habrían dejado pudrirme en mi casa vieja mientras ellos disfrutaban de su vida mejorada. Claro que sí, logró decir finalmente, pero su voz sonaba hueca como un tambor vacío. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a cuidarte. El viernes por la noche, recibí una visita que había estado esperando. Era Esteban, pero esta vez venía solo y con una expresión completamente diferente. Ya no era el hijo manipulador y agresivo de días anteriores. Ahora era un hombre desesperado que finalmente había comprendido la magnitud de su error. «Mamá», me dijo desde el umbral de la puerta, «¿podemos hablar? Por favor». Su voz era la de un niño asustado, no la del adulto que había quebrado el dedo de su propia madre. Lo dejé entrar, pero esta vez no le ofrecí café ni galletas. No le señalé el sofá ni hice ningún gesto de hospitalidad maternal. Simplemente me senté en mi silla favorita y esperé a que él hablara primero. «Mamá», comenzó con voz quebrada, «sé que cometí errores terribles. Sé que te lastimé, que te mentí, que traté de aprovecharme de ti». Cada palabra salía como si le estuviera arrancando pedazos del alma. «Pero necesitas entender que estaba desesperado. Andrea y yo tenemos deudas enormes, estamos a punto de perder nuestro apartamento, y pensé que tú. Pensaste que yo Esteban», lo interrumpí con una voz que no reconocía como mía. ¿Pensaste que era una vieja estúpida a la que podías manipular? ¿Pensaste que después de quebrarme el dedo, yo estaría tan asustada que firmaría cualquier cosa? ¿O pensaste que después de años de fingir amarme solo cuando necesitabas dinero, yo no me daría cuenta de tus verdaderas intenciones? Cada pregunta era una bofetada verbal, y él se encogía con cada una de ellas. «No, mamá, yo sí te amo», protestó débilmente. «Siempre te he amado. Es solo que las circunstancias». «Las circunstancias», repetí con desprecio infinito. «Esteban, durante los últimos 5 años, desde que murió tu padre, tú me has visitado exactamente 23 veces. Y en 21 de esas visitas, terminaste pidiendo dinero prestado. ¿Realmente quieres que crea que eso es amor?». Los números eran devastadoramente precisos porque yo había llevado cuenta exacta de cada interacción. «Pero yo siempre tuve intención de devolverte ese dinero», dijo con una desesperación creciente. «Las cosas han estado difíciles, pero siempre pensé que cuando mejorara mi situación». «Esteban», lo interrumpí nuevamente, «me has pedido prestados $18,400 en 5 años. Nunca has devuelto ni un centavo. Nunca me has preguntado cómo estoy realmente, qué necesito, si estoy sola o asustada. Solo apareces cuando tu tarjeta de crédito está al límite». El silencio que siguió fue doloroso para ambos, pero por razones completamente diferentes. Él sufría porque finalmente entendía cómo había fallado como hijo. Yo sufría porque finalmente había verbalizado años de dolor y decepción acumulados. «¿Qué quieres que haga?», me preguntó finalmente con voz rota. «¿Cómo puedo arreglar esto?». Era la pregunta que había estado esperando, porque su respuesta determinaría si había alguna posibilidad microscópica de salvación para él. «Quiero», le dije lentamente, «que canceles la compra de esa casa inmediatamente». Su cara se descompuso como si le hubiera pedido que se cortara un brazo. «Quiero que le digas la verdad a Andrea sobre lo que realmente estaban planeando hacer conmigo». Se puso aún más pálido, si eso era posible.
Y quiero que busques ayuda profesional para sus problemas financieros en lugar de tratar de robarle a tu madre. Cada demanda era razonable y factible, pero para él sonaban como sentencias de muerte. Mamá, no puedes pedirme eso, protestó con una desesperación que rayaba en la histeria. Ya firmamos contratos, ya hicimos planes. Andrea ya le dijo a toda su familia sobre la casa nueva. Si cancelamos ahora, perdemos todo el dinero del enganche, perdemos la oportunidad, y Andrea se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que acababa de revelar. No estaba preocupado por lastimarme a mí, estaba preocupado por decepcionar a Andrea y por su imagen pública. Ah, dije con una sonrisa que debió haber dado más miedo que cualquier grito. Ya veo. Tu verdadera preocupación no es haberme traicionado a mí. Tu verdadera preocupación es que Andrea se dé cuenta de que no eres el hombre exitoso que ella creía haber esposado. Era el golpe final, la revelación de que incluso en su momento de supuesta contrición, él seguía siendo fundamentalmente egoísta. Esteban se levantó bruscamente de su silla, y por un momento terrible pensé que iba a volverse violento como lo había hecho la semana anterior. Pero en lugar de eso, se dirigió hacia la puerta con pasos vacilantes como los de un borracho. Esto no ha terminado, mamá, murmuró sin voltear a verme. Tú firmaste esos papeles. Eres avalista oficial de nuestro préstamo. Si nosotros no podemos pagar, el banco va a venir por ti, y entonces vas a necesitar nuestra ayuda. Era una amenaza directa, la confirmación final de que no había arrepentimiento real, solo resentimiento por haber sido descubierto. Tienes razón, Esteban, le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Esto no ha terminado. Pero no va a terminar como tú esperas. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, sintiendo una mezcla extraña de tristeza profunda y satisfacción feroz. La parte maternal de mí lloraba por el hijo que había perdido para siempre. Pero la parte guerrera de mí se preparaba para la batalla final. El lunes por la mañana, exactamente a las 9 en punto, mi teléfono sonó con la puntualidad de un reloj suizo. Era Victoria, y su voz tenía esa calidad eléctrica que adquiere cuando está a punto de desatar una tormenta legal de proporciones épicas. Fátima, me dijo sin preámbulos, es hora de mostrarle a tu hijo qué significa realmente enfrentarse a una mujer que conoce el poder. Su tono no era el de una abogada hablando con su clienta, era el de una generala coordinando el ataque final. Durante el fin de semana, mientras Esteban y Andrea celebraban prematuramente lo que creían que era su victoria definitiva, Victoria y su equipo habían trabajado como hormigas construyendo un caso que sería recordado en los círculos legales durante años. Tenemos todo, me informó con satisfacción evidente. Las grabaciones de audio de sus confesiones, las fotografías de Tomás documentando sus reuniones con cómplices, copias de todos los documentos fraudulentos, testimonios de testigos, e incluso registros médicos de tu dedo quebrado que confirman la agresión física. Pero la pieza de resistencia de nuestro arsenal legal era algo que ni siquiera Esteban podía haber imaginado en sus peores pesadillas. ¿Recuerdas que te dije que había algo más?, continuó Victoria con una sonrisa audible en su voz. Resulta que la casa que están tratando de comprar tiene un historial legal complicado. El vendedor no tiene título limpio de la propiedad, hay 2 demandas pendientes relacionadas con problemas estructurales, y lo más hermoso de todo, el precio real de mercado no es $200,000 ni $280,000. Es $140,000. La información cayó como una bomba nuclear en mi comprensión del plan completo. No solo Esteban y Andrea estaban tratando de estafarme a mí, también estaban siendo estafados por el vendedor y probablemente por su propio abogado. Era una cadena de engaños donde cada eslabón creía estar aprovechándose del siguiente, sin darse cuenta de que todos iban a terminar destruidos. Esto significa, calculé rápidamente, que van a pagar $140,000 de más por una propiedad que legalmente no vale la pena poseer. Exactamente, confirmó Victoria. Y como tú eres la avalista, técnicamente serías responsable no solo por la cantidad fraudulenta del préstamo, sino también por todas las demandas legales asociadas con la propiedad. Es un desastre financiero que podría costar fácilmente $500,000 o más en el largo plazo. Era el plan perfecto para destruir completamente a cualquier víctima. No solo perderían su casa actual como garantía, sino que quedarían endeudados de por vida con problemas legales interminables. El martes por la mañana, puse en marcha la fase final de mi venganza. Llamé a Esteban con la voz más dulce y maternal que pude fabricar. Hijo, he estado pensando mucho en todo lo que hablamos.
Creo que tienes razón sobre algunas cosas. Podía escuchar su sorpresa y esperanza renovada a través del teléfono. ¿En serio, mamá? ¿Has cambiado de opinión? Su voz era la de un niño que acaba de recibir el perdón después de una travesura terrible. Sí, mi amor, continué con mi actuación maestra final. He decidido que en lugar de ser avalista de tu préstamo, voy a comprarte la casa directamente. En efectivo. El silencio del otro lado de la línea fue tan completo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Finalmente escuché su respiración agitada. ¿Qué dijiste, mamá? Lo que escuchaste, hijo. Voy a pagar los $200,000 completos para que ustedes puedan tener su casa sin deudas bancarias. La euforia en su voz era casi cómica. Mamá, eres increíble. Eres la mejor madre del mundo. No puedo creer que vayas a hacer esto por nosotros. Era patético cómo su amor súbitamente renovado aparecía en el momento exacto en que pensaba que iba a recibir una fortuna gratis. Pero hay una condición, agregué, y inmediatamente su tono cambió a uno cauteloso. ¿Qué tipo de condición? Quiero que nos reunamos todos mañana en el banco para hacer la transferencia oficial. Tú, Andrea, Rafael el gerente, y yo. Una ceremonia familiar completa. El miércoles a las 11 de la mañana, nos reunimos en la oficina de Rafael como si fuera una celebración familiar. Esteban y Andrea llegaron vestidos como si fueran a una boda, ella con un vestido verde brillante que gritaba dinero nuevo y él con un traje que probablemente había comprado esa misma mañana a crédito. Ambos tenían esa expresión de triunfo mal disimulado que tienen los estafadores cuando creen que finalmente han logrado su golpe maestro. Fátima, exclamó Andrea abrazándome con una efusividad que me dieron ganas de vomitar. No puedo creer lo generosa que eres. Eres la mejor suegra del mundo. Esteban me besó en la frente con una ternura que había estado ausente durante años. Mamá, esto significa todo para nosotros. Significa que podemos empezar una nueva vida, formar una familia, ser felices de verdad. Cada palabra era mentira envuelta en manipulación emocional, pero los dejé actuar hasta el final. Rafael, que había sido perfectamente instruido sobre su papel en el drama final, nos recibió con la solemnidad apropiada para la ocasión. Señora Fátima, anunció ceremoniosamente, es realmente hermoso ver cómo una madre apoya a su familia de esta manera. No todos los días presenciamos un acto de generosidad tan extraordinario. Luego se dirigió a Esteban y Andrea. Ustedes son muy afortunados de tener una madre así. Antes de proceder con la transferencia, dije con voz temblorosa de emoción fingida, quiero decir algunas palabras. Los tres se acomodaron en sus sillas como una audiencia esperando un discurso inspiracional. Durante estos últimos años, comencé, he estado observando, aprendiendo, evaluando. Como madre, uno siempre espera lo mejor de sus hijos, pero también debe estar preparada para lo peor. Esteban y Andrea asintieron comprensivamente, pensando que se trataba de sabiduría maternal general. Esteban, continué, mirándolo directamente a los ojos, ¿recuerdas cuando me quebraste el dedo porque me negué a firmar como avalista? Su cara se puso blanca como el papel. Andrea lo miró con shock genuino. Aparentemente él nunca le había contado sobre su episodio de violencia física. ¿Recuerdas cuando me dijiste que si algo salía mal con el préstamo, yo estaría mejor viviendo como su dependiente mientras ustedes se quedaban con mi casa? Ahora Andrea también se estaba poniendo pálida. Rafael, interpretando su papel a la perfección, frunció el ceño con preocupación profesional. ¿Disculpe? ¿Hubo violencia física involucrada en esta transacción? Su tono había cambiado completamente, de ceremonioso a alarmado. Señor Esteban, ¿es cierto que agredió físicamente a su madre para presionarla a ser avalista? La pregunta colgó en el aire como una espada sobre la cabeza de Esteban. No, no fue así, tartamudeó Esteban desesperadamente. Fue un accidente, estábamos discutiendo y... Pero Rafael ya estaba tomando notas oficiales, y Andrea lo miraba como si le estuviera viendo por primera vez en su vida. Señora Fátima, continuó Rafael con autoridad creciente, ¿tiene usted documentación médica de esta lesión? Saqué de mi cartera las radiografías y el reporte médico que Victoria me había aconsejado obtener. Por supuesto, respondí con calma mortal. En ese momento, como si hubiera sido coreografiado por los dioses de la justicia, la puerta de la oficina se abrió y entraron dos oficiales de policía uniformados.
seguidos por Victoria en su traje más impresionante y un hombre que no reconocí pero que obviamente era alguien importante. «Buenos días», anunció Victoria con la autoridad de un fiscal general. «Soy la abogada de la señora Fátima, y estos oficiales tienen órdenes de arresto por fraude financiero, abuso de ancianos y conspiración para cometer robo». El silencio que siguió fue tan perfecto que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Esteban y Andrea estaban completamente paralizados, como ciervos en los faros de un camión que se acerca a toda velocidad. «Esteban Martínez y Andrea Martínez», dijo el oficial más alto, «están bajo arresto por conspiración para cometer fraude financiero contra un adulto mayor, extorsión, y en el caso del señor Martínez, agresión física contra una persona vulnerable». El momento en que las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Esteban fue poéticamente perfecto. El sonido metálico resonó en la oficina como una campanada de justicia, y vi cómo su cara pasó por todas las etapas del shock: negación, horror, comprensión, y finalmente, una desesperación tan profunda que casi me dio lástima. «Casi. Mamá», gritó mientras los oficiales lo levantaban de su silla, «esto es un malentendido. Tú no puedes hacer esto. Soy tu hijo». Su voz se quebró en la última palabra, como si finalmente entendiera que ese argumento ya no tenía poder sobre mí. Andrea, por su parte, había entrado en una especie de colapso histérico que habría sido cómico si no fuera tan patético. «Esto no puede estar pasando», chillaba mientras forcejeaba inútilmente con el segundo oficial. «Fátima, usted está loca. Nosotros solo tratábamos de ayudarla. Esteban nunca le haría daño». Cada palabra que gritaba solo empeoraba su situación legal, proporcionando evidencia adicional de su complicidad en el plan. Victoria se acercó a mí con esa sonrisa de satisfacción profesional que aparece cuando un caso perfecto llega a su conclusión perfecta. «Fátima», me murmuró al oído mientras veíamos cómo se llevaban a los dos estafadores, «esto va a ser recordado en la historia legal como el caso perfecto de justicia poética. No solo los arrestamos por lo que te hicieron, sino que los salvamos de caer en una estafa aún mayor con esa propiedad fraudulenta». Era verdad. En una ironía deliciosa, mi venganza también había sido su salvación de un desastre financiero aún peor. El hombre que había entrado con Victoria se presentó como el detective Tomás Rodríguez, especialista en crímenes contra adultos mayores. «Señora Fátima», me dijo con un respeto genuino que calentó mi corazón vengativo, «su caso va a ayudar a docenas de otras víctimas. Las grabaciones que obtuvo, la paciencia con la que documentó cada aspecto de la estafa, la forma en que permitió que se incriminaran completamente, es trabajo de nivel profesional». Sus palabras me hicieron entender que mi sufrimiento había servido un propósito mayor. Después de que se llevaron a Esteban y Andrea, Rafael, Victoria y yo nos quedamos solos en la oficina. El contraste entre la tranquilidad actual y el caos de minutos anteriores era surreal. «Ahora viene la parte realmente interesante», anunció Victoria, abriendo una carpeta que había traído consigo. «Mientras investigábamos tu caso, descubrimos que Esteban y Andrea han estado ejecutando estafas similares durante años. Tú no eras su primera víctima, eras simplemente la más grande». La revelación me golpeó como un martillo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Victoria desplegó fotografías y documentos sobre el escritorio de Rafael. La madre de Andrea, una mujer de 82 años con Alzheimer temprano, prestó $50,000 para el enganche de su apartamento actual. El tío de Esteban, un viudo de 75 años, fue presionado para ser avalista de un préstamo para auto que nunca pudieron pagar. Cada revelación era otro puñal en mi corazón maternal. «Hay más», continuó Victoria implacablemente. «Un vecino anciano les prestó $15,000 para gastos médicos de emergencia que nunca existieron. La madrina de bautizo de Andrea les dio $30,000 para un supuesto negocio familiar que jamás iniciaron. Era un patrón sistemático de explotación de adultos mayores, una carrera criminal que había estado desarrollándose durante años mientras yo pensaba que simplemente tenía un hijo con problemas financieros». Rafael, que había permanecido silencioso durante esta revelación, finalmente habló. «Señora Fátima, lo que usted hizo no fue solo protegerse a sí misma. Detuvo una operación criminal que habría continuado victimizando a ancianos durante años». Sus palabras me hicieron entender que mi venganza personal había evolucionado hacia algo mucho más grande, justicia social real. Durante las siguientes semanas, mientras el caso se desarrollaba en los tribunales, me convertí en algo que jamás había esperado ser,
un símbolo nacional de resistencia. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y la transformaron en una leyenda moderna. La abuela que casó a los estafadores, viuda de 70 años, demuestra que la experiencia vence a la codicia, la venganza perfecta, como una anciana derrotó a su propio hijo estafador. Las entrevistas llegaron como avalancha. Productores de televisión, periodistas, escritores, todos querían conocer los detalles de cómo había logrado tender la trampa perfecta. Pero lo que más me enorgullecía no era la fama, eran las llamadas de agradecimiento. Ancianos de todo el país me contactaban para contarme sus propias historias de abuso financiero por parte de familiares, inspirados por mi ejemplo para defenderse. 3 meses después del arresto, recibí una llamada que cambiaría el resto de mi vida. Era una representante del Senado Nacional, informándome que había sido seleccionada para recibir la Medalla Nacional al Valor Ciudadano por mi contribución a la protección de adultos mayores vulnerables. Señora Fátima, me dijo con voz emocionada, su caso ha inspirado cambios legislativos en la protección de ancianos y ha dado esperanza a miles de víctimas de abuso familiar. La ceremonia de premiación fue surrealista. Allí estaba yo, una viuda de 70 años que un año antes vivía fingiendo pobreza en una casa modesta, parada en el estrado principal del Congreso Nacional recibiendo una medalla del presidente en persona. Mi discurso fue simple pero poderoso. Nunca subestimen el poder de una mujer que ha decidido que ya no va a ser víctima. La edad no es debilidad, es experiencia. Y la experiencia, bien utilizada, es el arma más letal que existe. Pero la verdadera satisfacción llegó 6 meses después, cuando Victoria me informó sobre las sentencias finales. Esteban recibió 5 años de prisión por fraude, extorsión y agresión a un adulto mayor. Andrea recibió 4 años por complicidad y conspiración. Ambos quedaron con antecedentes criminales permanentes que harían imposible que volvieran a trabajar en cualquier industria que involucrara el manejo de dinero o cuidado de personas vulnerables. Más importante aún, el juez ordenó que todo el dinero que habían estafado de sus víctimas anteriores fuera devuelto con intereses de mis propios fondos, los cuales yo doné voluntariamente. La madre de Andrea con Alzheimer recuperó sus $50,000 más $20,000 adicionales para su cuidado médico. El tío de Esteban no solo recuperó su dinero, sino que recibió compensación suficiente para pagar su hipoteca completamente. Con el dinero restante de mi fortuna, establecí la Fundación Fátima para la Protección de Adultos Mayores, la primera organización en el país dedicada específicamente a investigar, prevenir y perseguir legalmente el abuso financiero familiar. Victoria se convirtió en la directora legal, Tomás en el director de investigaciones y Rafael en el director financiero. Era un equipo perfecto de personas que habían visto el lado más oscuro de la naturaleza humana y habían decidido luchar contra él. Un año después del arresto, estaba sentada en mi nueva oficina, no más grande que mi antigua sala, pero con vista a un jardín hermoso donde víctimas de abuso financiero venían a recibir asesoría legal gratuita. En la pared colgaba mi medalla nacional, pero también fotografías de las 37 familias que habíamos ayudado a recuperar más de $2 millones robados por estafadores familiares. Esa tarde, mientras revisaba casos nuevos, sonó mi teléfono. Era una mujer de 65 años llamada Martina, cuyo hijo había comenzado a presionarla para vender su casa y mudarse a un asilo por su propio bien. Su historia era escalofríamente familiar. Visitas que aumentaban cuando él tenía problemas financieros, preguntas sobre su testamento, comentarios sobre lo cara que estaba su casa de mantener. Señora Fátima, me dijo con voz temblorosa, escuché su historia en la radio. Creo que mi hijo está tratando de hacer lo mismo que hizo el suyo. Martina, le respondí con la voz firme de alguien que ha caminado por ese fuego y salido victoriosa, has llamado al lugar correcto. Y has llamado a tiempo. Ahora mismo, tu hijo cree que eres una víctima fácil. Vamos a enseñarle que se equivoca completamente. Mientras escuchaba los detalles de su situación, sentí esa sensación familiar de poder y propósito. Era hora de cazar de nuevo. Algunas mordidas son fatales. Y yo me había convertido en la viuda que muerde de vuelta.